Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Una semana apasionante, un tema que con mucha frecuencia compartimos, hablamos, hacemos mención, pero que probablemente no hemos entrado a la profundidad, el contenido, la revelación verdadera de lo que significa una tierra en la que fluye leche y miel. Ayer hicimos una introducción bastante interesante, recordando muchos aspectos en la vida de los seres humanos, de todos aquellos que por una u otra circunstancia, motivo o razón, hemos salido de nuestra tierra de nacimiento, hemos emigrado hacia otras naciones, algunos considerando que en otras esferas, en otras latitudes, probablemente fluye leche y miel. Pero la expresión de una leche y una miel en una tierra de bendición, pues puntualmente hace referencia en el pueblo de Israel a la salida de Egipto e ir a la promesa de esa tierra, conquistarla. Y de ninguna manera nos dijo que sería fácil, toda vez que tendríamos que enfrentar a un pueblo idólatra, a un pueblo pagano, a una generación, de hecho, que tiene que ver desde Noaj con el pueblo cananita. Más adelante entraremos en esos detalles, pero en el orden de ideas que vamos desarrollando nuestro contenido, veremos cómo la promesa de heredar esa tierra donde fluye leche y miel está directamente relacionada con toda la historia de los patriarcas, bueno, desde el principio en Bereshit, pero enfoquémonos en Abraham, en Isaac, en Jacob, las 12 tribus, la familia de Israel, el tiempo de José, el tiempo de Egipto, el tiempo de la servidumbre, el tiempo de Moshe, que recibe ese llamamiento, esa invitación de parte de Adonai a tomar el liderazgo, el convertirse en Moisés, en ese libertador que va a estar caminando enfocado en el propósito de Adonai. Toda esa tierra de promesa ha llevado años de conquista, y entre esas conquistas veremos también, si el tiempo nos lo permite, hablaremos de cómo Josué tiene que enfrentar precisamente batallas, procurando libertar y conquistar parte de esa tierra. Vamos a ir, por favor, acompáñenme al libro de Shemot, en el capítulo 3. Libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 3. En el capítulo 3 nos recuerda la historia bíblica en nuestra Kadosh Torah, que apacentando Moshe las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Adonai. Y se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Adonai que él iba a ver, lo llamó Adonai de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y es interesante, y creo que sería un punto que ustedes podrían desarrollar como tarea. ¿Qué ocurre cuando se repite en dos ocasiones el nombre? Moshe, Moshe. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob.
Y sería interesante que exploráramos en nuestra historia de la Torá, en nuestra Kadosh Torah, en cuántas ocasiones y a quiénes en particular Adonai habló en esta forma. Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Y dijo, no te acerques, dijo Adonai, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando del desierto, estamos hablando del tiempo del monte Sinaí. Importantísimo porque aquí, en este lugar, ocurrirán los eventos o los acontecimientos más extraordinarios que nos narra toda esta jornada del pueblo de Israel. Allí tendremos la entrega de la Kadosh Torah, el tiempo de Shavuot, Matan Torah. Dice entonces la palabra en el verso 6, y dijo Adonai, yo soy Adonai, el Adonai de tu padre, el Adonai de Abraham, el Adonai de Isaac y el Adonai de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Adonai. Y dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Así es que vayamos considerando las expresiones. Una tierra en la que fluye leche y miel. He considerado sacar a este pueblo de su condición de esclavitud y llevarlos a una tierra buena y ancha. A una tierra en la que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Por favor, préstele mucha atención porque estos eteos, cananeos, eteos, amorreos, fereceos, el heveo y el jebuseo, es importante que consideremos estos pueblos, qué función, qué participación tienen en toda esta trayectoria. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta aflicción, es importante que hagamos una breve referencia a esta palabra aflicción. Esta aflicción representan los días en los que caminamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, a nuestra propia manera. Hermanos, cada vez, como dice la palabra, apartados de Adonai, nada podemos hacer. El mundo hace muchas cosas, el mundo hace muchas o celebra o reacciona de mil maneras en tantas actividades. Y pareciera ser que el mundo hace las cosas bien, pero todos sabemos que caminando apartados de Hashem, dice su palabra, nada podemos hacer. Nada podemos hacer conforme a su propósito. Es decir, caminamos en la aflicción porque caminamos en nuestra propia voluntad, no en la voluntad del Padre. En nuestra propia voluntad, por supuesto, lograremos metas, por supuesto lograremos, si puedo decirlo, entre comillas, éxitos. Si entendemos el éxito desde un punto más material, si entendemos el éxito desde un punto secular, entonces sí, hay grandes empresarios, hombres extraordinariamente adinerados, se han logrado avances en muchas áreas. Pero es que eso no es lo importante en la vida. Lo importante en la vida es tener un fundamento de la palabra, caminar conforme a lo que el Padre ha establecido. Por lo tanto, esta aflicción representa, repito, todos aquellos días que participamos directa o indirectamente de las acciones del mundo. Adonai nos tomó de nuestra condición de oscuridad, nos sacó de la casa de servidumbre con mano fuerte, con brazo extendido, y nos lleva a través de un desierto, pero nunca deja de proveernos no solamente el alimento, sino guardarnos en medio de toda circunstancia. Así es que caminar hacia una promesa tiene, por supuesto, requerimientos. Unos requerimientos para que podamos ver y disfrutar de esa promesa.
Una promesa de una tierra en la que fluye leche y miel representa, por supuesto, los pasos de obediencia, de sujeción, de perseverancia, de continuidad. Como dice el apóstol Rab Shaul nos dice, al que persevere. Aquellos que corren la carrera hasta llegar a la meta, los que alcanzan a correr y llegar a esa meta. Por lo tanto, vamos a ver de alguna manera los significados de estas dos palabras, leche y miel. Porque cada una de ellas, si las comprendemos solamente en el sentido literal de lo que es la leche y de lo que representa la miel, pues estaría bien, pero no hay duda que estas dos palabras tienen un entorno mucho más allá de lo que realmente podríamos considerar. En el caso de la leche, vemos que en la producción de este líquido, en la producción de la leche, se hace necesario, por supuesto, que haya un clima adecuado, un clima establecido, un clima benigno, un clima que permita que a su vez se produzcan los abundantes pastos. Es imposible tener un ganado, tener ovejas o tener los animales que nos producen leche para consumo humano que puedan alimentarse debidamente. Por lo tanto, la leche como tal, repito, representa vida. ¿Y vida en qué sentido? En el caso de la mujer, cuando da a luz y sus pechos amamantan a ese bebé y le dan vida, le transfieren poder, le transfieren vida, es la mejor palabra, no quisiera utilizar otra expresión, vida. Y el niño, cuando se alimenta de ese pecho materno, de esa leche materna, su vida, su constitución, su mente, sus músculos y todo su ser entran a un nivel extraordinariamente importante. No solamente para su niñez, sino para lo que continuará en el desarrollo de su adolescencia, su juventud y hasta una persona adulta. Sabemos que aquellos niños que no han podido amamantarse debidamente en un periodo propio después del parto, pues niños que han crecido con incluso con un coeficiente intelectual muy bajo, incluso con ciertas dificultades de salud, porque para que la leche, repito, produzca ese efecto de vida, lo primero que debe ocurrir es que hayan pastos abundantes. Como dice la palabra en el Salmo 23, en medio de la abundancia de los pastos, Adonai nos pastoreará. Así que a esto se añade la importancia de que los rebaños estén bien alimentados, repito, que sean robustos, que sean sanos, que sean fértiles y que produzcan una gran cantidad de leche de la mejor calidad. Nosotros cuando visitamos las tiendas comerciales en la actualidad, en el siglo XXI, nosotros, mi esposa y yo, cuando vamos a las compras en la tienda, veo que hay innumerables tipos de leche, marcas, fórmulas de leche, etcétera. La de tapa roja, la de tapa azul, la de tapa blanca, la de tapa verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas tiene, por supuesto, una característica. Y entonces las gentes dicen, yo no puedo tomar de este tipo de leche, yo no puedo tomar de este otro tipo de leche, yo solo puedo tomar de este tipo de leche. Pero cuando hablamos de la leche que produce la res, la oveja, por decirlo así, es una leche que viene con un nutriente extremadamente favorable porque ha sido alimentada con los pastos fogosos, verdes, que produce la naturaleza. Así es que esta expresión de una tierra en la que fluye leche y miel es una expresión que nos muestra una tierra extendida, repito, con un clima absolutamente benigno que permita que los animales se alimenten adecuadamente y a su vez puedan tener esos pastos abundantes y manantiales de agua limpia, que sea agua especialmente limpia y pura en lo posible, que simboliza, por supuesto, que el pueblo de Adonai estará bien alimentado. Muy importante. Aquí mismo en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, acompáñeme por favor, en el capítulo 23, libro de Shemot en el capítulo 23, en el verso 19. Dice la palabra:
Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Adonai. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y esto tiene una tipología y tiene, por supuesto, una explicación, es decir, el cuidado tierno y amoroso y abnegado de Adonai para con su pueblo. Significa entonces que cada uno de nosotros debe cuidar muy adecuadamente nuestra manera de alimentarnos, desde muy bebés, alimentarnos con leche. Y dice la palabra también que no solamente tengamos el alimento tierno, sino que en la medida que avanzamos en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestra Kadosh Torah, entonces también iremos consumiendo un alimento más fuerte, un alimento más fuerte, un alimento más consistente, porque así, mientras somos hijos de brazos, así como mamá nos alimenta con pecho, así como mamá nos cuida, de esa misma manera Adonai cuida a cada uno de nosotros cuando estamos pasando por estos procesos interesantísimos de la transición. Saben, es muy interesante y creo que lo voy a mencionar, especialmente teniendo en cuenta que en el tema de Torah, las personas quieren avanzar a pasos agigantados. Digo, las personas en el sentido de venir del nivel 2 o en el caso del nivel 1, y eventualmente cuando entramos a la Torah, pareciera ser que quisiésemos en menos de un mes, 2 o 3 meses avanzar al máximo posible con el hebreo. Está bien, repito, siempre lo he dicho, maravilloso que aprendamos el idioma, por supuesto, que aprendamos la lectura del hebreo, por supuesto, estudiar la Torah en hebreo nos dará una profundidad de revelación mucho mayor de lo que eventualmente podemos aprender y estudiar en nuestro lenguaje español. Pero ¿qué ocurre, hermanos, cuando crecemos desproporcionalmente? Conozco lastimosamente, lastimosamente en el buen sentido de la palabra, a personas que han entrado recientemente al desarrollo del proceso de transición. Y el proceso de transición no es un asunto que se cumple de un año para otro. El proceso de transición en cada ciclo anual de la Torah requiere ir anualmente profundizando en el alimento. No solamente ya esa leche de bebé, esa leche tierna, esa leche que nos da fuerza, que nos establece, que nos determina. ¿Y cuál es esa leche de bebé que nos alimenta, que nos determina? Estudiar la Torah en el año, en el ciclo completo, todos los parashá, por supuesto, en una primera ronda. Luego ir adicionando año tras año, no solamente quedarnos en el estudio de los 5 libros y el total de las 54 parashot del año, sino que ahora iremos avanzando, entrando al Haftará, entrando a los libros de los profetas y así sucesivamente hasta posteriormente entrar también en un nivel comparativo o complementario mejor entre Torah, Haftará y Brit Hadasha, y de esa manera el alimento cada vez más sólido nos nutre. Entonces veremos cómo cuando vamos desarrollando los textos de Torah en nuestro nivel de transición, nos encontramos con sorpresas extraordinarias. ¿Cuántas veces leímos el Brit Hadasha, el pacto renovado? Y al parecer lo teníamos claro, por ejemplo, en las experiencias de Yeshua, en Capernaum, en Tiberias, en el mar de Galilea y cosas hermosas que conocemos de la vida y los milagros que Yeshua permanentemente ocurría. Pero cuando vamos a Torah podemos comprender ahora con mejor alimento que ahora profundizamos y encontramos respuestas que nunca antes entendíamos o habíamos podido considerar más desde la óptica hebrea, más desde la óptica de la Torah. En estos recientes días, hablando de este tema, vi una enseñanza en un documental. Me encantan los documentales del Medio Oriente, de Israel, por supuesto. Me apasiona estar sintonizado con estas enseñanzas de conocer todo lo que tiene que ver con los entornos de Israel y las ciudades y su historia y su arqueología y su geografía, etcétera.
Y en los días recientes se encontró una tablilla en cuyo contenido escritural en un hebreo antiguo aparecen las palabras de las bienaventuranzas. Algunas palabras, no es un texto completo, algunas palabras de las bienaventuranzas. Y entre ellas también, aparte de las bienaventuranzas, las palabras en las que se maldecían ciertas situaciones. Los arqueólogos y los teólogos y los estudiosos de estos elementos arqueológicos encontraron que evidentemente las bienaventuranzas ocurrieron y que evidentemente hoy pueden establecer y demostrar que evidentemente allí en ese lugar estuvo Yeshua y que evidentemente los textos sí corresponden. Y entonces los autores o los presentadores del tema hacen mención al mismo, diciendo: no nos cabe la menor duda que esta tablilla está confirmando plenamente la autoría de los libros del Pentateuco. Entonces me causa interés la expresión, porque lo correcto de los teólogos en esta investigación arqueológica debería ser: no nos cabe la menor duda que estas tablillas, que datan de más de 2200 años, en un hebreo antiguo, muestran la evidencia sin lugar a duda, una evidencia fehaciente de que la Torá está escrita y ocurrió tal cual Moshe así lo indicó. Entonces utilizamos la expresión Pentateuco sin que quisiéramos referirnos como tan directamente a la expresión Torá, los primeros 5 libros de la Torá. Pues para los que lo entendemos, cuando se menciona el Pentateuco, pues entendemos que se está hablando de la Torá. Y está bien, es importante, repito, que veamos que algunas palabras en ciertas personas no le dan la aplicabilidad correspondiente, sino que quieren manipular la información, porque cuando nos hablan de Pentateuco, pues todos entendemos los primeros 5 libros de la Biblia. Y eso lo entendemos desde el nivel 1, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero cuando nos hablan de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, entendemos que nuestra Kadosh Torah, nuestro manual de vida, nuestra Torá, nuestro Mashiach, la Torá viviente, está comprobado que evidentemente Moshe la escribió tal cual así se ha indicado. Esto nos lleva entonces al segundo término, la miel. Porque cuando hablamos de miel, entendemos, por ejemplo, en el tiempo de Shabbat, cuando llegamos a hacer ya nuestro tiempo de cierre de Shabbat y tomamos el pan y lo cubrimos con la sal que representa el pacto y lo cubrimos con la miel que representa esa dulzura de la palabra, pues no hay duda que cuando escuchamos noticias de Israel y de los descubrimientos arqueológicos, bueno, muy en lo personal, disfruto enormemente cuando se descubren estos elementos, repito, de piedra, etcétera. ¿Por qué? Porque me produce la dulzura de la miel, la dulzura de la palabra. Así es que de esta misma manera, cuando nos referimos a la miel, nos estamos refiriendo para que esa miel se logre, se requiere que hayan abejas, los panales de abejas que produzcan una miel absolutamente adecuada. Y para ello, por supuesto, se requiere también de un territorio, se requiere de un clima especial y se requiere que haya una vegetación adecuada, entre ellas las flores. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que para el tiempo de la Matan Torah, la entrega de la Torah en Shavuot, recuerden que estaba las faldas del monte Horeb recubiertas de muchas flores. Era una época específica, era una época extremadamente importante, una primavera. Es decir, de hecho, algunas celebraciones como Shavuot se acompañan de adornar con mucho verde, con muchas hojas y además con muchas flores. Por lo tanto, estas plantas que las abejas prefieren son aquellas
flores, aquellos colores de la naturaleza, flores que emanan un perfume, que son ricas, por supuesto, en néctar y, por supuesto, en el polen. Las abejas entonces se proveen de agua, de los manantiales, de los arroyos, de los ríos y, por supuesto, del rocío de las plantas durante las mañanas. Recientemente estuve aquí muy cerca en la ciudad de Cherryville, bueno, en la región de Landale, aquí a unos minutos, otra ciudad vecina, una zona muy bonita. Y con uno de los hermanos de la congregación visitamos a un hombre americano en su casa, y estando allí en su casa, él nos presentó, nos llevó a conocer su lugar de los panel de abejas. Y nos enseñó cómo él puede tomar y cortar esa miel y luego traerla a casa, y en su casa junto con su esposa prepararla, condicionarla, envasarla y pues por supuesto ofrecerla en el mercado. Tuvimos a bien comprar cada uno una porción de esa miel y traerla a casa y probarla, y realmente encontramos algo tan extraordinario, porque no solamente se trata de miel, sino que se trata de una miel que no ha pasado por un proceso de preparación químico o por un proceso de preparación, digamos, industrial, sino por un proceso de preparación total y absolutamente en casa. Y miren qué interesante, nos decía este señor americano muy querido, nos decía, este tipo de miel, para las personas que tienen alergia al polen, para las personas que son muchas las personas, como la pastora Pili, por ejemplo, y ahora de alguna manera nosotros también hemos sido un poquito afectados. Cuando venimos de ese tiempo de invierno y empieza el proceso de primavera, los árboles empiezan a florecer, es una experiencia hermosa. Después de ver esos árboles completa y absolutamente secos, nada más que ramas totalmente sin vida, pero ahí está la vida de ellas. Y luego cuando viene el cambio de la temporada, en el tiempo de la primavera, entonces empiezan estos árboles a florecer, y algunos florecen en colores amarillos, rojos, verdes, azules, y cuando vamos a las montañas y vemos ese paisaje hermoso que Adonai nos regala, es una experiencia maravillosa. Florecen las plantas y todo esto genera el polen que es la forma como las plantas a su vez se reproducen, y al producirse todo este efecto del polen, pues nosotros los seres humanos nos vemos muy afectados porque respiramos mucho polen, porque ese polen viene a nuestros ojos, a nuestros pulmones, y nos afecta. Y hay personas que, repito, sufren enormemente, extremadamente alérgicos al tema del polen. Y pues se utilizan medicamentos y se utiliza una cosa y otra cosa. Cada quien hace lo posible por protegerse, curarse frente a esa situación. Pero este hombre me dio una enseñanza hermosa y me decía, si ustedes como personas de esta región se ven afectados con el síntoma de estas alergias al polen tan comunes, y repito, hay personas que se afectan pero terriblemente. Repito, entre ellas la pastora Pili sufre muchísimo cuando tenemos este tiempo del polen. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque encontramos una respuesta de sanidad a través de la miel. Cuando se trata de la miel, si puedo decirlo de esa manera, esa miel natural, esa miel casera, esa miel de la misma región donde vivimos, hicimos el ejercicio, compramos la miel en la tienda comercial, se tomaba esa miel directamente y el polen y la alergia continuaba. Pero luego tomaron de la miel producida en casa, laborada en finca, en la casa y preparada, y miel de la propia ciudad de Cherryville, de Landale, que es la misma región aquí, vecinos todos. Y de inmediato se produjo una recuperación extraordinaria. Y nos decía esta persona que lo más probable es
que evidentemente para el siguiente año no vuelvan a tener la reacción tan fuerte que tuvieron en los años anteriores. Ahora, hablando de flores y esto del jardín y los colores y el néctar y el polen y todo esto, pues inmediatamente nos recuerda algo extraordinario, y es la alusión que todo esto nos lleva al huerto del Edén, que por supuesto sabemos que ese huerto del Edén estaba rociado de árboles, rociado de flores, de aromas, etcétera, 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 como lo vemos en el libro si vemos un momento unos 2 o 3 textos bíblicos que nos mencionan este punto, como lo es el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 8. Acompáñenme un momento, por favor, y leemos este texto hablando de la importancia del huerto del Edén, donde comienza toda esta historia. Bereshit capítulo 2, verso 8 dice la palabra, léalo conmigo, por favor. Y Adonai plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ir a un texto en el Brit Hadash. Acompáñeme por favor al libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a tomar una porción en el capítulo 23. Y en el capítulo 23 vamos a avanzar hasta el verso 43. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? El lugar del paraíso es un lugar de miel, es un lugar dulce, es un lugar apacible, es un lugar de paz. Por lo tanto, así lo corrobora el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y en el verso 3. Léalo conmigo, por favor. Dice, vamos a leerlo desde el verso 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono del adversario, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el adversario. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas de sacrificio a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, cuando nosotros desviamos nuestro propósito de alimentarnos adecuadamente, este es un tema, el tema de los alimentos es un tema que genera mucha adversidad y conflicto entre los hermanos. Aquí en Israel Casa Integral, en estos días se ha dado comienzo al programa de El Restaurante del Edén, con nuestras hermanas Glorita, nuestra hermana Sandrita, nuestra hermana Iona, y cada una de ellas tiene una participación. Una de ellas enseña la importancia del alimento kosher y de preparar alimentos de manera sencilla y práctica, como la Torá lo enseña. La otra hermana se dedica a enseñar una porción de la palabra relacionada con el tema, y finalmente un tiempo especial de adoración. ¿Por qué es importante esto? Porque un jardín de flores, un jardín de árboles frutales eran importantes y estaban representando la identidad del paraíso terrenal, como lo vimos, repito, en Bereshit capítulo 2, verso 8. Por lo tanto, la existencia de las abejas hacía posible un lugar extraordinariamente importante, donde reina la alegría, el gozo, la felicidad, un lugar donde desde el interior se puede respirar evidentemente tranquilidad y felicidad. Libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 4, verso 13, dice la palabra: tus renuevos son paraíso de granados.
con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Libro de Isaías, capítulo 51, verso 13, dice la palabra: ciertamente consolará el Adón a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Adonai. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Cuando disfrutamos del sabor de la miel, ese sabor que nos evoca la dulzura de su palabra, entonces eso nos está indicando que al disfrutar de la dulzura de su palabra, estamos totalmente apartados de toda iniquidad, apartados de la amargura, de la depresión, de la soledad, apartados de todo aquello que signifique el pasar por el desierto y enfrentar las pruebas. ¿Saben? Cuando nosotros nos alimentamos de la dulzura de esa miel, de la dulzura de su palabra, estamos tan fortalecidos y establecidos que si estamos en la necesidad de tomar decisiones, esta palabra decisiones la he venido mencionando en los últimos programas de semana anteriores. ¿Por qué? Porque puedo notar cómo cada vez que alguien o nosotros, cada uno de nosotros debe tomar decisiones, nos enfrentamos a un reto muy difícil, un reto entre la mente, el pensamiento, la cultura, la fe, la economía, el aspecto social. Hay muchos factores encontrados. Pero cuando caminamos en la dulzura de la miel, en la dulzura de la palabra, entonces no nos cabe la menor duda que esa miel que produce, repito, el sabor, que produce el gozo, la alegría, la paz, que incluso trae beneficio medicinal, que incluso va a curar hasta las quemaduras, hasta las llagas, hasta tantas circunstancias en la piel. Ahora, lo importante es que con la dulzura de la miel aprendemos también a tomar decisiones adecuadas, decisiones de shalom, decisiones que no encajan en la lógica o en la razón del entendimiento humano, pero que son decisiones que conectan con nuestro amado Adonai. No sé si esto puedo repetirlo porque creo que necesito que haya absoluta claridad frente a este texto. Las decisiones que tomamos con lógica o con razón, pues están hechas dentro de ese concepto, la razón, la lógica. Pero no porque sean lógicas y sean razonables, son las idóneas. ¿Están captando, verdad? Espero que sí. A veces, cuando tomamos decisiones que no tienen ni el sentido de la lógica, ni el sentido de la razón, pero que yo sé que Adonai habló a mi corazón y me estableció y me determinó a hacerlo de esa manera, no hay la menor duda de que esa es la respuesta y la decisión correcta delante de Adonai. Decisiones correctas, usted quisiera tal vez escuchar alguna de ellas. He tenido que tomar muchas al principio de mi vida en la lógica y en la razón, y me produjeron muchos dolores de cabeza a lo largo de muchos años. Pero finalmente compartí en estos días con un querido hermano que vino a visitarnos, y yo le decía, cuando llegamos a una posición salarial, económica, laboral importante en nuestro país, y en medio de no tener un vínculo laboral con una entidad, como se acostumbra usualmente, yo pertenezco a una empresa, tengo los beneficios de una empresa, los beneficios en las prestaciones, etcétera, etcétera. No lo tenía, ya habíamos formado nuestra propia empresa, habíamos generado nuestra propia empresa, nuestra propia compañía, y nuestra propia empresa empezó a bendecirnos económicamente de una manera extraordinaria. Todo aparentemente estaba muy bien, porque a veces pensamos que si lo económico está bien, todo está bien. Y no siempre es así, porque entonces todos aquellos que tienen sumas de dinero, que no pueden alimentarse, que no pueden caminar, que no pueden disfrutar de un plato de comida porque todo les cae mal, pues probablemente ¿de qué les sirve tanto dinero si su pensamiento no sirve y no funciona y su cuerpo no sirve y no funciona adecuadamente?
Entonces en aquellos días, recuerdo, y lo compartí, repito, con alguien estos días, y le decía, cómo alguien me hizo una oferta laboral en aquellos tiempos. El pastor, nuestro amado pastor, nos hizo un ofrecimiento para recibir una congregación en los Estados Unidos de América, y justo a los 5 días después de haber recibido ese ofrecimiento, una muy buena invitación ministerial, debíamos tomar una decisión, salir del país, enfrentar una nueva vida, un cheminí, un nuevo comienzo. La verdad, se los he compartido siempre, no era nuestra intención, no estaba entre nuestros planes. La lógica y la razón nos decía que no era necesario salir del país. La lógica y la razón nos decía que nuestra empresa iba creciendo supremamente bien. La lógica y la razón decía que era más importante el trabajo que nos ofrecían que la labor ministerial. Entonces aparece en medio del proceso y la indecisión, aparece, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, aparece una propuesta de una compañía muy importante en nuestro país, haciéndome un ofrecimiento muy importante, laboral, vínculo laboral, con prestaciones, con una cosa, con otra, con muchos beneficios. Pero ya habíamos dado nuestra palabra a nuestro pastor. Fue muy difícil tomar una decisión de dejar todo lo que tenía laboralmente, porque la lógica y la razón nos decía que ese ofrecimiento era una gran oportunidad que por demás me permitiría viajar a muchos lugares del mundo con excelentes condiciones y beneficios. La lógica y la razón decía que esta oportunidad no se la daban a cualquier persona y estaba justo frente a mí. La lógica y la razón decía que no podía desperdiciar esa oportunidad que se estaba presentando. Sin embargo, caminamos contra toda lógica y contra toda razón, y nuestra decisión tomada en voluntad de Adonai, con la voz de Adonai, por llamamiento de Adonai, fue recibir la labor ministerial. Y en esa lógica la persona me decía, ¿y acaso cuánto te van a pagar? Y yo le decía, no vamos a recibir un salario, vamos a recibir probablemente una ofrenda, por ahora eso es todo lo que yo sé. Mis amados, cuando caminamos en la miel, en la dulzura de la palabra, entonces cuando la leche y la miel fluyen en nuestra vida, podemos entender que hay buenos pastos que nos alimentan y que a su vez permitirán la producción de buena leche y buen alimento. Miel que permitirá que estas abejas produzcan esa miel para tener la dulzura de su miel, de su sabor, que haya sanidad, que haya abundancia, que haya paz, que haya alegría, que haya una abundancia de todo lo que significa nuestro entorno. Por lo tanto, la leche y la miel significan una tierra en la que no existe temor, angustia, duda, adversidad, conflicto, preocupación, sino que la leche y la miel nos indican tipológicamente, repito, la abundancia. La abundancia. Y Adonai estableció desde el principio en la primera reunión en el monte Horeb para con Moshe, diciéndoles, los llevaré a una tierra buena y ancha. Los llevaré a una tierra en la que fluye leche y miel. Ese fluir de la leche y la miel, por supuesto, repito, tiene que ver con una abundancia en todo el sentido de la palabra. Hermanos, sé que lo he enseñado en muchas ocasiones, y debo repetirlo porque es necesario que lo hagamos. Abundancia y prosperidad no significa dinero. Porque cuando se nos habla de prosperidad, pareciera ser que el símbolo pesos o el símbolo dólares o el símbolo euros apareciera frente a nuestros ojos. No, mis amados hermanos, la prosperidad, lo hemos dicho cuántas veces, es solamente la añadidura.
Cuando tú ves la prosperidad como una añadidura, comprenderemos entonces que la leche y la miel representa una bendición en tu hogar, una bendición en tu matrimonio, una gran bendición en tu salud, una gran bendición en tus hijos, una gran bendición en tu entorno familiar, con las personas que nos rodean en nuestra comunidad, el bienestar, el vivir bien. Esto no significa una vida gozosa, una vida honesta, una vida íntegra, una vida relacional, que es lo que estamos viendo justamente ahora a través del tiempo de Tikkun, una vida relacional llena de la paz, el shalom que solo Adonai nos puede entregar. Pero lastimosamente muchos se ocupan de la prosperidad, el trabajar más, el no tener tiempos para Shabbat, el no tener tiempos para familia, el no tener tiempos para el reposo físico, el no tener libertad para elegir, sino estar acosados por el medio, la publicidad agobiante. Y no cabe duda que muchos, pues sí, trabajan, se esfuerzan y adquieren posibilidades, está muy bien. Por favor, desde luego que sí. Para eso es el trabajo, para obtener un capital que nos permita ciertas comodidades. Pero ¿cuántos hoy han dedicado tanto tiempo a sus trabajos que han descuidado a su esposa o a sus hijos, su hogar, o mujeres que hoy trabajan enormemente y trabajan y muchas mujeres hoy trabajan mucho más arduamente que muchos hombres, varones? Y entonces los hogares divididos, los hogares en conflicto, los distanciamientos de la pareja, los distanciamientos de los padres con los hijos y la ocupación del dinero, el dinero y finalmente en el dinero pues podemos tener mucho dinero, pero mientras no haya shalom, mientras no haya sanidad, mientras no haya Adonai, mientras la palabra y la dulzura de la palabra no sea el centro de nuestras vidas, amados hermanos, les garantizo que por mucho dinero que puedas tener, nunca encontrarás ni la paz, ni la felicidad, ni el gozo. Así de simple, así de sencillo. Dice el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 26, verso 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y en la reunión de ayer, compartíamos cómo tú puedes saber si estás viviendo en una tierra en la que fluye leche y miel. Dependerá de tu manera de pensar. Hace unos días un querido hermano aquí en nuestra congregación de Israel Casa Integral Local me recomendó un video de un personaje típico, un influencer de México, que visita las regiones de la sierra, las montañas. Me encantan esos videos. Me encanta conocer regiones de los diferentes países. De verdad que me apasionan ese tipo de documentales. Y este hombre, muy sencillo, un hombre muy humilde, muy descomplicado, muy interesante, me encanta lo que hace. Visita personas, como el caso en particular de alguien que visita en lo alto de las sierras de México, en medio de la nada, donde aparentemente no hay absolutamente nada más que rocas y montañas, con lo difícil que representa llegar allí a buscar a un hombre que hace muchos años vive allí completamente solo. Y completamente solo ha generado crías de ganados, ovejas, becerros, caballos, asnos, ha construido su propia casa con unas construcciones extraordinarias hechas en madera, en barro. Es interesantísima la experiencia del documental. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque cuando le hace preguntas a aquel hombre, sus respuestas, preguntas como: ¿te sientes bien viviendo solo, ermitaño, en un lugar tan alejado de cualquier civilización? Y este hombre me impresiona, le dice: viví por muchos años en los Estados Unidos de América, pero me cansé de estar en ese país y regresé a mi casa paterna. Aquí en esta misma sierra, en esta misma tierra, nacieron mis hermanos, mis padres aquí se criaron y aquí murieron.
y luego lleva al presentador hacia las fincas y lo que queda son como las ruinas de las casas de las que él creció como niño, y él cuenta cómo aquí era el cuarto de papá, aquí era el cuarto en el que dormíamos todos, papá, mamá, 6 hermanos, aquí en estas piedras recuerdo cuando de niño caí y sufrí un accidente, y cuenta en medio de esas ruinas. Y a la par de esas ruinas él levantó lo que es hoy su construcción, una casa hermosa de campo. Cómo cocina, no tiene por supuesto luz, no tiene por supuesto agua, no tiene absolutamente nada de las comodidades, todo lo que la naturaleza le ofrece. Pero lo interesante es que este hombre por supuesto conoce la tierra, las rocas, los árboles, cada frutal, cada hoja, sabe específicamente cada hoja de esa naturaleza, sabe para qué efecto es saludable. Y entonces recomienda un tipo de planta que incluso para comprarla hay que pedirla por Amazon y es bien costosa. No recuerdo el nombre de la planta, por favor. Después les indicaré mejor quién es el programa, no sé, conozco el nombre exactamente. Y este hombre va a esa sierra y empieza a cavar en algún lugar y en ese lugar empieza a extraer esta planta. Y entonces el presentador le dice, bueno, pues el que esté interesado en esta planta que la pueda pedir, que la pueda comprar, aquí pueden venir a buscarla. Y entonces el hombre le dice, no solamente puede venir hasta aquí a buscarla, debes saber bajo qué roca, bajo qué clima, bajo qué condición se puede encontrar. Porque él la puede encontrar porque conoce el terreno. Todo esto para referir en el lugar donde tú te encuentres, mi amado hermano, amada hermana. Yo no sé si estás, repito, en un país en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Norteamérica, en Australia, en la Indonesia. Yo no sé en qué país tú vives y estás recibiendo esta enseñanza hoy, pero lo que te quiero decir es que en el lugar donde tú estás, ese es un lugar donde fluye leche y miel. Todo dependerá de cómo tú te acostumbras y cómo tú desarrollas lo que hay a tu entorno. Entonces, en este mismo programa que mencionaba, en medio de aquellas rocas y en esa sierra inmensa, va hacia otra zona de México y entrevista a una comunidad de 15 personas. Y esas personas viven en medio de ese desierto, de esas rocas. Y en medio de esas rocas, ellos encontraron que buena parte de las montañas rocosas tienen piedras preciosas y empezaron a descubrir piedras y a darle los nombres a esas piedras, piedras en todos los colores, piedras preciosas, y hacer cuadros con estas piedras. ¡Wow! ¿Qué quiero significar con esto, hermanos? En el lugar donde tú estés, solo basta que la tierra que preparó Adonai, tú la puedas trabajar, tú la puedas observar, la puedas revisar, estudiar y, si me permiten usar la expresión, encontrar la identidad con tu tierra, y allí verás cómo Adonai produce leche y miel para tu vida. Yo sé que le estoy hablando a gentes que tal vez se encuentren en algún país de esta tierra, norte, sur, este, oeste, y que viven en el campo y de pronto dirán, no, es que qué difícil la vida del campo, como quisiera ir a los Estados Unidos, irme a Londres, vivir en Italia, esas ciudades hermosas. Hermanos, ahí donde ustedes están, donde cada uno de nosotros, Adonai nos ha puesto nuestra tierra, es una tierra en la que fluye leche y miel. Debemos encontrar el valor de nuestra tierra. Saben, hace unos pocos días estábamos aquí comprando un alimento en un sitio de servicio rápido, digamos así. Y estando allí con nuestro hijo Pastor Sebastián, se encontró con un joven americano, muy joven, con un traje absolutamente de campo, de trabajo de campo, marcado por el trabajo de campo. Y cuando lo vi en el momento no lo reconocí, un joven pero ya con una barba muy grande, y le pregunté a mi hijo, ¿quién es este joven? Me parece que yo lo conozco. Me dijo, claro, papi, que lo conoces, has hablado con él nos prestó allá su finca. ¿Recuerdas cuando hicimos un evento de jóvenes? Él nos prestó allá su finca y nos dio comida y nos dio carne y nos dio muchas cosas. Oh, claro que sí. Este joven es un joven
que por herencia de sus generaciones de padres aquí en esta tierra es un hombre multimillonario. Es un joven que tiene 29, 30 años, pero no solamente porque sea un millonario por herencia de sus padres, pero la forma como estaba vestido muestra que es un hombre que trabaja el campo, que tiene miles de reses de ganado, que produce leche, que vende leche, que exporta leche, que envía leche hacia otros estados, que es un hombre que mantiene un estatus de vida social extremadamente alto. Pero sin embargo, al verlo, cualquiera que lo viera pensaría, probablemente este es un simple hombre de campo. Pero no, las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque no hay duda que este hombre encontró una tierra que fluye leche y miel, una tierra de campo en la que produce sus ganados, producen leches, produce carne, y de hecho nosotros compramos la carne con él, carne propia de la finca, carne de muy buena calidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es la abundancia que Adonai nos entrega. Así es que si estás pensando que tienes que ir hacia los Estados Unidos, o tienes que ir hacia Europa, o tienes que ir hacia otro lugar, yo no puedo quitar tu sueño de viajar, de ir a otra nación. No es ni mucho menos tampoco mi intención. Pero si esa es tu idea y piensas que en otro lugar puedes estar mejor, si es la voz de Adonai la que te dirige a ir hacia otra tierra y Él te lo confirma, recuerda, sin la razón ni el entendimiento humano, solo en la lógica, solo en el nivel espiritual del Padre podemos tomar esas decisiones. De lo contrario, no hay duda que en el lugar donde estás es la tierra en la que fluye leche y miel. Vamos a cerrar con este texto del primer libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 4. Dice la palabra: para una herencia, heredad de tierra, territorio, posesión, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que en el paso a la tierra que fluye leche y miel, es necesario ahora ver cómo el pueblo de Israel, para conquistar la tierra, para conquistar aquella tierra de promesa, este pueblo de Israel transitó 40 años, divagó entre su mente y su fe. Tuvieron que enfrentar adversarios, pero los peores adversarios que enfrentaron fue su propio pensamiento, sus propias dudas, sus propias debilidades. Sin embargo, vamos a ver cómo ahora, y será probablemente nuestro tema para el día de mañana, cómo es que ahora entonces vamos a ir hacia la tierra de Canaán. ¿Qué es Canaán? ¿Por qué la tierra de Canaán? ¿Por qué el pueblo de Israel, entre ellos Josué, tuvo que enfrentar a los cananeos? ¿De dónde viene la historia de Canaán? Por supuesto, vamos a tener que ir hasta Noaj y recordar a Cam, lo que ocurrió, y la generación de Cam, que sería de donde viene canaítas, los canaítas. Por lo tanto, esta simbología, esta experiencia de vida, nos va a mostrar que había una maldición generacional y esta tierra de Canaán se había convertido en una tierra totalmente pagana, totalmente sin Dios, una tierra totalmente adversa, y por lo tanto esa tierra adversa había que conquistarla. Por eso Adonai les advierte y les dice: y cuando pasen a esa tierra, no hagan lo que ustedes vean que hacen sus pobladores, porque sus pobladores son totalmente idólatras, son totalmente hombres apartados del propósito de la Torá. Entonces, ¿qué sentido tiene llegar a una tierra bajo estas condiciones? Ese será nuestro tema ya para el día de mañana. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sus muy buenos comentarios. Espero que el tema de hoy, como los que hemos transmitido y los que vienen en los siguientes días, sean de formación y de educación para todos y cada uno de nosotros. Qué hermoso saber que estamos frente a una promesa de una tierra en la que fluye leche y miel. Esa leche y miel que nos va a representar la abundancia de la palabra, que nos va a representar la importancia del libre albedrío, del fundamento, del principio de vida, de la claridad de dónde estamos. Hace unos días escuché un testimonio, tengo un minuto para cerrar con esto.
Algunos hermanos me decían, pastor, nosotros estábamos pensando regresar a nuestra tierra de origen. Tenemos allí tierras que hemos heredado de nuestros padres, pero por las razones políticas, por las razones de seguridad, por las razones en la economía, bueno, entre tantas razones, definitivamente pareciera ser que esas tierras se van a tener que perder, o por lo menos pasarán muchos años como tierras desérticas, abandonadas, porque definitivamente se hace invivible estar en aquellos lugares. Lamentablemente, nuestros países en Latinoamérica, Centroamérica, que han pasado y que están pasando por estas crisis gubernamentales tan delicadas, se han dado pérdidas enormes de tierras productivas, de tierras ganaderas, de tierras arroceras, azucareras, tierras de fuentes de empleo que se han tenido que cerrar por la mala dirección, por la mala administración y por toda la perversión y corrupción de la humanidad. Pero esas tierras han sido tierras de enorme bendición. ¿Cómo no recordar en el caso personal las tierras hermosas de los llanos orientales, tierras productivas, tierras ganaderas, que lastimosamente se vieron afectadas por situaciones de las guerrillas y otras cosas, y sus moradores tuvieron prácticamente que abandonar esas tierras, y toda esa leche y toda esa miel que había en estas tierras se ha desperdiciado. Mis amados, muchísimas gracias. Soy el hermano pastor Roberto Alfaro, me despido hasta el día de mañana. Continuaremos aquí en Torá al Instante. Desde Israel, Casa Integral. Shalom, shalom, muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.